nuevo programa, muchísima información. Vamos a estar comentando lo que hoy día aparece en la portada de las últimas noticias con un contacto telefónico con Haroldo Maciel, que le va a contestar a los tres especialistas, a los tres científicos que hablan según su teoría. Y que desmenuzan su retórica. En algunos momentos más, contarles que nuestro hashtag esta mañana es... Primavera en Mañaneros, a las 5 de la mañana, con unos pocos minutos comenzó la primavera. Ya estamos en primavera, chiquillos. Equipo, bienvenidos. Comenzamos el Mañaneros de hoy y nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los mitos y verdades ante las reacciones humanas frente a un terremoto? ¿Es bueno cobijarse debajo del dintel de la puerta? Ay, por ejemplo, ¿servirá, por ejemplo, hacer un aseo y limpiar las cosas que nos dejan en el piso, sobre todo en las piezas de los niños, a la hora de un terremoto? Todo eso más nos responde un experto en esta nota. Atención. Estos últimos días han sido varios los temblores que han sacudido nuestro país y por eso siempre hay que estar preparados. Pero, ¿qué hacer en caso de ser testigos de un fuerte terremoto? Fuimos donde el experto Alex Gerhard, que nos enseñó qué lugares de la casa son los más seguros. Presta atención que estos son los mitos y verdades al momento de enfrentar un fuerte sismo. Adecuado sería quedarse en un lugar todos reunidos con la puerta abierta, por ejemplo, aquí en el departamento, esperar. Por ejemplo, vemos que hay algunos elementos que hemos dejado a propósito, donde un niño, ¿no es cierto?, jugó todo el día y lo deja en la pasada, ¿no es cierto? Por aquí tenemos al interior los dormitorios. Entonces, debería salir por aquí la pelota. En un terremoto de noche, ¿no es cierto? Te vas a tropezar, vas a caer, lo mismo. Tú dejas las puertas abiertas y pones un seguro. ¿Entiendes? Esto cuesta 390 pesos, 250 pesos, es súper barato. Compras para todas las puertas y duermes en la noche, dejas todas las puertas abiertas con seguro. En caso de que haya un terremoto no se te van a cerrar las puertas y vienes de inmediato a la puerta de salida del departamento. ¿Y cuáles son los lugares a los que jamás debemos recurrir dentro de nuestra casa? El hecho de ponerse debajo de una mesa es seguro para protegerte de la caída de lámparas, pero no para la caída de la losa o de una viga. Por lo tanto, hay que estar con mucho ojo, muy alerta, muy atento. Por ejemplo, las puertas, si avanzamos, siempre cuando éramos chicos nos decían que las puertas eran lo más seguro, que nos pusiéramos debajo del dintel, que eso no se caía jamás. Claro, lo que ¿Qué pasa es que las casas antiguas eran muy firmes y, por ejemplo, las casas de adobe arriba tenían una viga, ¿cierto? Hoy en día tú te das cuenta que después del terremoto ahí ya hay una fisura, ¿cierto? En este departamento, esta viquería, o sea, ¿qué tan firme puede ser esto? No lo tengo claro. Si hay un terremoto, por supuesto que usted se preocupará demasiado, porque sus hijos estarán solos en los establecimientos y si bien hacen el plan Daisy, ¿será bueno ir a buscarlos de inmediato? Hoy día se cambió por un plan integral de seguridad escolar. Un plan que busca no solamente la evacuación o la preparación frente a terremotos, sino que busca enfrentar en forma global los riesgos. Y también involucra a toda la comunidad educativa. Pero, ¿qué pasa si voy en transporte público como el metro y la micro? Bueno, las recomendaciones son claras y lo más importante es mantener la calma y esperar que las vías de acceso sean habilitadas. Bueno, seguiría las instrucciones que dice en el metro. Si vas manejando un vehículo, lo más importante es detenerse. Pero la propia ONEMI recomienda no parar en un puente o túnel, además de alejado de postes, árboles, letreros y cables eléctricos. ¿Qué haría yo en caso de terremoto manejando? Paro el auto, me voy a la Verma y paro el auto. No sé qué hacer. ¿Nos falta algún lugar que sea peligroso? Pues claro, los malls. ¿Qué pasa si estamos en uno de estos lugares altamente concurridos? Los centros comerciales en general hoy día, dada la fiscalización que hay, en general son bastante responsables, la señalización es bastante buena y tienen planes de emergencia, en la mayoría de los casos muy bien probados y realizados. Son todas las precauciones y los lugares que debe preferir a la hora de ser testigo de un terremoto, estando en lugares abiertos, medios de transporte, malls o simplemente en la casa. Mitos y verdades
posibilidades de cómo reaccionar ante un terremoto. Si usted tiene algún consejo, por supuesto, lo estamos recibiendo al hashtag Primavera en Mañaneros. Pero vamos por parte. ¿Qué es lo primero cuando nos pilla un terremoto en la casa? Ahí Alex nos entregaba una serie de detalles que todos los días deberíamos hacer en nuestro hogar para estar preparados frente a un eventual sismo de magnitud o terremoto. Los pasillos. Primero, los juguetes de los niños no pueden quedar botados en los pasillos, tienen que estar guardados. Segundo, dormir todos con las puertas abiertas, ojalá trancadas en caso de una emergencia, pueden salir corriendo, se pueden atascar. Tercero, todas las veces usted deja de cocinar, corta el gas de la cocina. Es muy simple, corte el gas de su cocina. Y si no, lo tiene todo el día abierto, pero en la noche, antes de dormirse, vaya y corte el gas. No cuesta nada. Y por supuesto, saber y dar misiones a cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, en tu caso, ustedes tienen un plan familiar. Tiene un plan contingencia. Por ejemplo, en el segundo piso viven dos de mis hijos, el mayor y el del medio. Entonces lo que hace es, si es que él no despierta, que sea lo más probable, el mayor va a levantar al del medio, nosotros vamos a ver al más chico que está en una pieza más cercana a nosotros y nos juntamos todos en un punto que está bajo la escalera, que es donde está la mochila, donde tenemos el kit de emergencia y cerquita con la posibilidad de salir al patio o permanecer en un lugar dentro de la casa. Y abren la puerta de la casa, cosa que no quedan cerrados ni trancados. Absolutamente. La puerta. Exactamente. A mí me da la sensación de que hoy día los niños tienen otra preparación a la que tenemos nosotros, porque finalmente nosotros, claro, tuvimos el terremoto del 85, donde la mayoría de nosotros éramos chiquititos, pero de ahí no tuvimos mayores eventos telúricos hasta el 2010. Pero en cambio, los niños de hoy, 5, 6 años, saben inmediatamente qué hacer, porque el colegio ya es como parte de la educación estudiantil. Lo tienen súper integrado, de hecho tiene mucho menos miedo. El cómo reaccionar, entonces ya no existe el miedo. Eso es lo que yo veo, al menos en mis hijos o los hijos de mis amigos. Existe todavía, no ven el miedo. Son los mitos de nosotros. Los mitos de pongámonos debajo de la puerta. Yo soy de las que se ponen debajo de la puerta. Y ahí Alex dice lo... En el 85 todo lo hicimos. Claro, pero en el 85 no era solo tabiquería. Había una viga y por eso uno se ponía ahí. Hoy día hay que saber dónde uno vive para saber si se puede colocar bajo la puerta. Es un tema, fíjate, re importante que indirectamente hemos ido tocando por otras razones todo el tiempo. La construcción ha cambiado. Ha cambiado. Lo único que podemos estar seguros, y de hecho lo hablábamos ayer con un experto, que la construcción en el sentido de que es antisísmica. Pero justamente, como nos decían ahí el experto en la nota, el dintel de la puerta ya no es necesariamente seguro. Claro, se hace con tabiquería, etcétera. Ahora, todo lo que tú dijiste, yo no lo hago. Oye, todo lo que tú dijiste, no lo hago. Ahora, está todo desordenado, los niños duermen con la puerta cerrada y nos da lo mismo, yo duermo con la puerta cerrada. Pero hay todo. Hay mitos, porque por ejemplo, uno creería que en la casa está más o menos todo ordenado, o todas las casas son como la casa de Juan Andrés, que Salfate tiene todo un plan. Pero hay gente que todavía cree que metiéndose debajo de la mesa está a salvo. Y eso, o sea, es igual de peligroso. No, puede ser peor, porque si es que hay desprendimientos del techo y esto golpea la mesa, uno dice, la mesa probablemente sea lo suficientemente resistente para proteger esos golpes. Y no. La mayoría de los casos, a propósito de que las mesas tampoco la hacen como antes, se puede venir con mesa y todo, y ahí escaparse que... ¿Qué es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es el ángulo que se forma entre generar una especie de carpa con un objeto sólido contra una muralla. ¿Puedes explicar ahí? Aquí adelante. Por ejemplo, en este estudio. Aquí. Absolutamente. Esta parte de acá. Mira, o más fácil, a ver, por sillón, ejemplo, quizás. Si es que esto, por ejemplo, fuera un... tal como lo es un objeto sólido. Claro. De aquí para allá, esto genera un espacio donde cualquier cosa que caiga se puede Si te remoteas, tú te pones ahí. Yo me pongo acá. Absolutamente. No, y de hecho, o sea, la versión es de que tú te tienes que poner acostado, o sea, en horizontal, porque no, porque acá te en puede 4 patitas, absolutamente. Entonces, si yo... Esto mismo lo enseñó mi hija de 6 años. A ver. Cuando yo le dije, pongámonos, igual que tú, dije, pongámonos el terremoto del... 2010. Recién, ¿no? El de ahora. El de recién. Yo le dije, pónganse debajo de la puerta. No, mamá, te tienes que poner en el triángulo de la vida. Y ella se acostó, había una cama, y ella se puso en posición horizontal. Porque tú te pones así, absolutamente. y acá cae. Claro, todo lo que caiga va a caer de aquí para allá o de acá para allá. Vamos a hacer un ejercicio. No cae inmediatamente. A ver. Así. Esto, por ejemplo, es una plancha del techo. No, traigamos algo contundente. Traigamos algo más grande. La silla. Para que vean que resulta, mira. No. Entonces, la plancha, ¿qué hace? Golpea. No conocemos el triángulo de la vida. No es sólido. No, tiene que ser algo sólido. Va a quedar aquí. La plancha va a quedar así acá. Queda así. Claro. Mira. Entonces, por eso este es el triángulo de la vida. Me gusta. Muy Es bien. tan fácil como eso. Y eso es lo que enseñan hoy día en los Oye, Ahora, hay gente que entra en pánico, hay gente que de verdad le tiene Como terror la a los señora que dijo terremotos. ahí en la nota. ¿Qué hace usted? Salgo corriendo. Lo peor que puede hacer. Para un temblor hace muchísimos años, estaba a cargo de todos los niños en una casa en la playa. ¿Ya? Y estaba en la cocina ¿Él a haciéndose cargo? un té.
y empieza a temblar y mi papá salta por la ventana con la tetera y entraba por la puerta. Corre el niño, saltaba por la ventana y entraba por la puerta. Corre el niño, saltaba por la puerta. Y así estuvo hasta que dejó de temblar con la tetera en la mano. Mentira. O sea, hay gente que entra de verdad en pánico. ¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, porque en la casa, ok, nos podemos coordinar, lo podemos aprender, nuestros propios hijos nos enseñan, pero cuando, como en este último terremoto que fue a las 7 de la tarde con 56 minutos, está ahí en un mall, por ejemplo, y tú ves que hay cristales por todos lados, hay puertas gigantes, está ahí en un supermercado. ¿Qué hacemos en un lugar público? Mi sobrina, fíjate que estaba en el metro y me contó que había sido muy organizado el tema y que finalmente de verdad no generó ningún pánico extra y que la gente reaccionó muy bien. ¿Sabes lo que pasa? No pasó nada. Nosotros, los adultos, los que ya pasamos los 30, somos los que ya tenemos que empezar a aprender de nuestros hijos. Claro. Efectivamente, al parecer, están más preparados para enfrentar una emergencia y un terremoto que nosotros. Veamos la siguiente nota. Los terremotos, sismos y réplicas son parte de nuestro día a día en Chile. Ya no nos sorprende que se nos mueva el piso de vez en cuando, pero son los niños los que muchas veces se asustan ante estos eventos. ¿Qué hacer si están en el colegio, en el patio o dentro de la sala de clases? ¿Estarán preparados para reaccionar correctamente? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en caso de que haya un terremoto y tú estés en el colegio? Ir a la cancha o escondernos debajo de las mesas. Y siempre seguir la instrucción del profesor. Lo primero que hay que hacer es ponerse debajo de la mesa por precaución si se derrumba el techo, para estar a salvo. ¿Eso te lo explicaron en el colegio, la profesora? Nuestra profesora jefe nos lo explicó el año pasado. Seguir las instrucciones del profesor para salir a la cancha cuando ya se calme. No correr como loco y tener cuidado por si se derrumba algo. Sin dudar y claros, los niños de apenas séptimo básico entienden perfectamente qué es un terremoto y cómo deben comportarse. Sin embargo, ¿esto será distinto cuando un evento sísmico nos sorprende en casa? En este caso son los padres los responsables de mantener la calma y dirigir las acciones a seguir en medio de una emergencia. Conversamos con Claudia Saavedra del programa Chile Crece Contigo, quien nos entrega información valiosa para los padres en caso de un terremoto. Atención. Lo primero es plantearle que es súper normal que a los niños les pasen cosas, ¿no? Es esperable que los niños tengan algún comportamiento que antes no tenían, que se vuelvan a hacer pipí, que se les generen trastornos de sueños, que algunos no quieran comer, que estén más irritables, más mañositos. La institución también creó un material informativo y preventivo respecto de cómo abordar a los niños en un evento traumático como este. Informarles qué sucede realmente, mantener las rutinas habituales y hacerlos partícipes de cada decisión es parte clave en este proceso. Igual como sucede cuando uno viaja en avión, por ejemplo, que si te dicen que frente a una emergencia, primero te pongas el oxígeno tú y después a tu hijo o a tu hija o al niño que te acompaña, en esta situación es lo mismo. El adulto tiene que preocuparse de estar él bien y luego socorrer a su hijo, a su hija o al niño con el que esté al lado. Como adulto muchas veces lo que hacemos es decirle a los niños que esto es algo que va a pasar rápido, que nunca más va a volver a suceder. Eso es mentira. Eso no es así. Vivimos en un país donde el terremoto es habitual, por lo tanto una recomendación también a las familias ahí es que le podamos explicar a los niños en palabras sencillas qué es lo que está sucediendo en este minuto, cuál es la mejor manera de enfrentarlo, qué vamos a hacer a propósito de la predictibilidad que yo te mencionaba hace un ratito atrás, qué vamos a hacer frente a esta situación y para dónde nos vamos a dirigir para superar la situación hoy día. Además, visitamos la Casa Sísmica del Museo Interactivo Mirador para revivir la sensación de un terremoto y saber cómo actuar ante esta situación. Bueno, nosotros como MIM tenemos como principal objetivo que los niños aprendan mediante la experiencia, ¿ya? Se supone que nosotros queremos crear nuevos espíritus científicos, ¿ya? Y mostrar cómo es un terremoto y a partir de esa experiencia, que para algunos puede ser traumático, pero para otros es tremendamente pedagógica, también mostrar cuáles son las respuestas que tú debes tener frente a un movimiento telúrico. Los niños desde que comienzan en la educación básica son preparados por la conocida Operación Daisy, que consiste en ponerse bajo la mesa para protegerse y seguir las instrucciones del profesor, que luego los llevará a un lugar seguro del establecimiento.
La idea de estas evacuaciones es ir bajando el tiempo cada vez, y lo ideal es que lleguemos a lo que hacíamos el año pasado, que eran 45 segundos la evacuación. Ya lo sabe, sea preventivo o reactivo, está claramente informada respecto a cómo debe actuar si es su hijo quien vive un terremoto en el colegio o con usted en casa. Increíble como la meta de un colegio en un momento fue una evacuación de 45 segundos, así de rápido. Increíble. Fíjate que nos contaba nuestro editor Javier Cabalín que había un programa argentino que le habían ido a preguntar a los niños cómo reaccionaban ellos ante un terremoto. Y decían, no, yo llamo a mi mamá, yo llamo a mi papá. No tenía ni idea. En cambio aquí en Chile, nuestros niños, la misma Connie nos ha explicado cómo sus hijos están mucho más preparados que nosotros mismos. Qué buen consejo para si nos pille nosotros, adultos o niños, dentro de un mall o dentro de estas casas de construcción, ¿cierto? Que venden artículos para... Hay que salir tapándose la cabeza. No saben que en cualquier momento te puede caer algo del techo. Claro. Aquí mismo, digamos. Lo mismo en el supermercado. Exacto. Por ejemplo. Eso, imagina que estás ahí así como en el pasillo de las herramientas. Claro. Pero es interesante ver que las nuevas generaciones tienen conciencia de que somos un país sísmico, porque nosotros en general, yo creo que todos tenemos como comillas conciencia cuando dicen Chile es un país sísmico, uno dice sí, claro, un país, pero no sabemos realmente cómo reaccionar, a diferencia de, yo creo que los menores de 30 años, y estoy de acuerdo contigo, Julia, que efectivamente tienen otra cabeza. Que lamentablemente los niños siguen los modelos de los padres, y por más instrucción que se le den en el colegio, si un padre reacciona de manera histérica y sale corriendo a la calle, el niño va a tender a, cuando está con su padre y hay un sismo, un terremoto, a actuar de la misma manera que el padre. Aprendizaje vicario. Oye, lo que la Julia dijo al comienzo, yo a modo lo voy a contar de experiencia personal. Cuando fue el terremoto del 2010, tan importante los hábitos, que parecen tonteras a veces, que uno los hijos los deja. Mi hijo del medio, esa vez había estado jugando consola, todo lo demás, se fue a acostar, estuvo tomando agua y dejó el vaso al lado. Que poco importa, porque uno dice, ya, después uno va y le recoge los trastos y todo lo demás. Se levantó y pisó, rompió el vaso y se cortó el pie. Claro. Entonces, eso de despejar el camino, uno no se olvida las cosas que después el suelo. Y el famoso... Todos los días, exacto, uno cambia de hábito. También esos papás que dicen, oye, no pasa nada, es un terremoto, Chile es un país sísmico, no hay que hacer nada, no se preocupen. Tampoco es una buena reacción, porque tú tienes que enseñar a la gente a evacuar o por dónde salir, o si la situación se pone peor, si sube de magnitud, hay algo que hacer. Y ¿sabes lo otro? Ya que por último nosotros sabíamos de que habían temblores, que habían terremotos, pero tsunami sí que yo nunca había escuchado. A mí en el colegio nunca me habían enseñado de que Chile se podía andar tsunami. Eso es muy loco, muy loco, porque... Teniendo el antecedente del 60 Exacto, o sea, de verdad que... Claro. Pero eso, ¿sabes lo que pasa? De que hoy día, por ejemplo, para los niños, terremoto va de la mano con tsunami. Y eso también es bueno. Ese te das cuenta de cómo han cambiado igual un poco, cómo ha cambiado no solamente la educación en las casas, sino de que lo ven en los medios de comunicación, lo ven en todos lados. Claro, hay una conciencia distinta. Es una reacción propia de un terremoto donde hay mar. Sí. Y eso se agradece. Sí, se manejan incluso en los tiempos. Y en ese sentido también ha servido lo que hoy día se conoce como el Plan Cooper, y antes era conocido como el Plan Daisy, que efectivamente era a enseñar a los niños a un plan de integral de seguridad escolar, a poder evacuar de su sala de clase, primero metiéndose abajo de su escritorio y posteriormente ir saliendo en fila, calmadamente, hacia el patio, en donde no hay nada cerca, ni techo, ni poste, ni nada, para ir a una zona segura y enfrentar así la catástrofe. Lo que pasa es que hasta antes de los terremotos, la gente, los alumnos muchas veces, yo en el colegio me acuerdo que decía, vamos a hacer Operación Daisy, vamos a perder clase. Claro, no para nada. Entre que había un terremoto salía toda una generación del colegio y no había otro. Exacto. Ahora no es así. ¿Para qué sirve esta cuestión? No sirve para nada. Pero del 2010 en adelante, esta operación, el hoy llamado Plan Cooper, es tremendamente útil. O sea, ese colegio evacuaba en 45 segundos. O sea, ese era el tiempo que hacían el año pasado. Con 45 segundos, el terremoto de partida todavía está en desarrollo. Sí, este terremoto del otro día duró ¿cuánto? 2 minutos y medio. Entonces, a los 45 segundos todavía tienen mucha posibilidad de salvar personas, de evitar accidentes, de evitar cortes, de evitar caídas. Claro, la operación Daisy lo que nos enseñaban a nosotros, o lo que hacía por lo menos en mi colegio, era para sismo y para incendio. Sí, claro. Ahora es más integral de prevención, incluso de acuerdo a las distintas realidades que hay en los colegios donde están ubicados, incluso los que están ubicados en zonas o bordes costeros, efectivamente tienen otro plan distinto que las que están en una región donde no hay mar. Oye, o sea, y en ese sentido se han hecho varias evacuaciones y planes de emergencia de tsunami en distintas regiones del país y han sido tremendamente muy efectivas. Oye, hasta antes del 2010, hagamos así, recordemos, ¿habían visto ustedes en alguna zona costera que salga una evacuación tsunami antes del 2010? Zona segura. En ninguna parte de Chile nunca había visto uno. Y ahora, en toda la zona costera, tú ya ves el cartel, evacuación. Yo encuentro toda la razón con él. Yo para el terremoto del 2010 terremoteó y yo fui a la playa.
¿Qué? Yo caminé, o sea, pero desde la ignorancia más absoluta e idiota. Yo estaba con la PAME, por Lea, y fui caminando a la playa, estaba que me hacía de los nervios, y mira, miré. Y a los 10 minutos me fui para la casa. Es que yo te entiendo. Y dije, nosotros no se me pasó nunca por la cabeza un tsunami. De tsunami. Pero mira la ignorancia. O sea, habría muerto. Sí, claro. Si hubiera en el sur, habría muerto. Ese nivel de ignorancia porque que tenía yo, no podía arrancar, lo teníamos muchísimos chilenos. Y los niños no lo tienen. Vivías en la costa. Y yo vivía ahí. Vivías en Viña. Claro. Porque por último, ya los de la región metropolitana o todos los que somos más del interior, como que no lo tenemos tan, lo veíamos como un poco más lejano. Pero imagínate que el mismo Eduardo que vivía en Viña, fuiste a la playa. Sí. No existía esa conciencia de tsunami. Exacto. Y hoy día, gracias a Dios, ya ha cambiado nuestros niños. Mira, tenemos un Twitter, la gente opina en el hashtag primavera en Mañaneros. Macarena Rivero nos dice lo siguiente: si los niños actúan con pánico ante un terremoto, es solo porque han visto a los adultos actuar así. Absolutamente de acuerdo con Macarena. Es más, los niños que actúan con pánico o salen corriendo a la calle es porque están imitando a sus papás. Sí. O sea, a mí me tocó la otra vez, de verdad, que todos salían corriendo a la calle y yo, pero ¿para dónde van? ¿Cómo van a correr en la calle? Es más peligro afuera que adentro. En todos lados. Y todos los niños se pusieron nerviosos. Solo una sugerencia, como lo hacen otros países tan sísmicos como el nuestro, y donde claramente están mejor preparados, como en Japón. Ellos en algún momento, creo que fue como hace 11 años más o menos, sacando bien el cálculo, que ellos reemplazaron las alarmas. Por una música, no te digo que New Age ni suavecita, pero mucho más amistosa, que no altera a las personas. Exacto. Porque el otro pareciera así como que se viene un bombardeo, como que va a quedar la manzana. Bueno, el alerta tsunami, ¿te acordáis cómo era acá? Alerta tsunami, como que viene el bombardeo. Era como de bombardeo. Sí, bueno, pero yo creo que eso es un tema súper importante. Tenemos otro Twitter. Mira lo que dice Fran Antonia Romero. En el colegio de mi hijo se ponen debajo de la mesa. Si es necesario salir, se protegen la nuca con la mochila. Bueno, es una buena medida. Yo tenía entendido que en tu casa la mesa no era el lugar más seguro. No. Pero en el colegio quizás la mesa es mucho más segura porque las patas están más cerca. Porque se puede generar lo que hablaba la Connie, se puede generar el triángulo, el famoso triángulo de la vida, que es en el fondo jugar. Hacen un tema entre la mesa y la silla. Las ponen, de hecho a nosotros nos mandaron un instructivo también. Me acuerdo cuando mi hija... La silla apuntando para afuera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque ya te dije, yo hago todo lo que no hay que hacer. A uno se le olvida, Jaime, todo lo que no hay que hacer. Es precisamente lo que alegan los agentes de Illapel, que en los primeros días de este terremoto del 16 de septiembre fue mucha prensa, mucha gente fue a ayudar a Illapel, que fue tremendamente devastada por este terremoto 8.4. Lo que hoy alega la gente de Illapel es que están en el abandono y que a una semana del terremoto no han recibido nada de ayuda. Vamos a la nota y comentamos. Luego del terremoto que sacudió el centro norte de nuestro país el pasado 16 de septiembre, una de las localidades más afectadas respecto a los daños materiales fue Illapel, un pequeño pueblo ubicado al interior de la región de Coquimbo, y cuyas construcciones son en su mayoría aún de adobe, el material que se dio ante el movimiento de 8.4 grados Richter y que dejó a cientos de pobladores sin casa. Estas imágenes son tan elocuentes como trágicas, un pueblo destruido que además pide la ayuda rápida de distintos organismos para levantarse, la misma que exige Juan Olivares, quien perdió su vivienda. Pero el gobierno principal no aparece por acá, no existimos para ellos nosotros. Que se acerquen, que los den una solución. Yo sé que aquí los municipios, la gobernación no tienen tantos recursos para poder ayudarlos a todos. Somos varios los que estamos afectados. El reclamo de las familias no es contra la municipalidad de Illapel, pues esta institución ha sido protagonista en la demolición y limpieza de escombros. La queja es entonces contra el gobierno central, desde donde acusan no han recibido ayuda. La familia Leiva cuenta el drama de la demolición de su casa y también entregan más detalles del panorama de Illapel. Así es, la casa de nuestros padres que vivieron acá durante muchos años. Tomamos la decisión de demoler para tranquilidad de todo, en realidad. Solidarizar con toda la gente de Illapel, que a todos los queremos mucho y sabemos que todos están pasando por una situación muy difícil. Es muy penoso lo que estamos pasando todos. Los cimientos están destruidos total. Era pura construcción de adobe antigua. Esta casa tiene más de 100 años. Desde la municipalidad advierten que necesitan apoyo para tener un catastro real de las consecuencias tras el terremoto, pues no cuentan con el personal necesario hoy día para esa labor. Estamos en terreno como el primer día, desplegados con todo el equipo municipal, pero sí nos hace falta apoyo desde todas las instituciones públicas
para poder desarrollar y poder aplicar la ficha FIBE, ya de que lo ha dicho incluso la Presidenta de la República, que sin esta ficha, si no se aplica, no vamos a poder conseguir recursos. Por lo tanto, nosotros necesitamos cientos de profesionales para poder hacer un catastro de toda la ciudad. Además, existen riesgos de rodados de grandes rocas cercanas al pueblo que representan un grave peligro para los habitantes. Ante esto, el alcalde Cortés también pide rápida cooperación. Necesitamos urgentemente Mediagua. La gente no se quiere ir a los albergues porque no le da seguridad dejar sus bienes abandonados, porque es lo único que les queda. Les queda solamente sus camas y todo lo que son los temas de enseres de cocina. Por lo tanto, hay que vivir la situación acá para poder darse cuenta. Labores de limpieza y remoción de escombros, además de la demolición de viviendas potencialmente peligrosas, están siendo lideradas por la Municipalidad de Illapel y apoyados por la minera Pelambres. Sin embargo, lo que hoy reclaman los illapelinos es mayor preocupación desde el gobierno central y regional para poder levantarse. La situación de Illapel es cuando uno habla de la revictimización, es más o menos lo mismo, porque uno cree que con el terremoto la situación se acabó. El terremoto fue el puntapié inicial para la devastación que hoy está viviendo la gente en Illapel. Sus casas, sus enseres, sus oficinas, sus lugares de trabajo, está todo en el suelo. Y cuando la ayuda llega, mientras están las cámaras de televisión, todo perfecto. El problema es cuando ya finalmente el boom de todo esto, el boom mediático, el boom de la preocupación de la gente de todo Chile baja. Finalmente el drama de los illapelinos comienza a hacerse mucho más visible, mucho más penoso, como según lo señalaba el alcalde Denis Cortés. Alegan precisamente el abandono no de la municipalidad, sino más bien del gobierno central, que siente que no les ha llegado la ayuda. Y lo que dice el alcalde es muy cierto. Las pocas cosas que logran rescatar, ellos quieren mantenerlas para que no se las saquen. Han existido saqueos en Illapel, han existido saqueos en Tongoy, es una realidad. Y obviamente lo que ellos quieren es poder tener una Mediagua para poder construirla lo más cerca de su casa destruida y así poder salvar las pocas cosas que la quedan. No quieren dejar esas cosas y irse a un albergue. Cualquiera de nosotros en esa situación estaría pensando lo mismo. Porque se los van a robar. También en los mismos albergues, digamos, se producen otros tipos de roces que son poco convenientes para las personas con niños, digamos. Que ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que una de los grandes falencias que uno ve también en esto es que no se preocupan del ámbito emocional, de lo que significa para esa gente todo lo que ha luchado, construir sus casas, tener sus cosas, etcétera, etcétera, y de repente se ven devastados, emocionalmente devastados. Claro, o sea, el terremoto no solamente tuvo una cosa física y shock, sino que también emocionalmente hay una cosa mucho más compleja. Y bueno, y nosotros en ese sentido, fíjate que nos vanagloriamos tanto ser solidarios, somos súper poco empáticos con el ámbito emocional nuevamente. ¿Sabéis lo que pasa? Lamentablemente lo que está viviendo Illapel, yo siento de que se viven todas las catástrofes. O sea, en todos los desastres naturales que hemos vivido, ya sea en el norte, en Copiapó, por los aluviones, por los volcanes, por todo tipo de desastre natural que hay en nuestro país, vemos de que somos súper reactivos. En los primeros 24, 48, 56 horas están todos los medios de comunicación, estamos todos los matinales, están todo el gobierno central, todos los alcaldes, todos quieren aparecer en las fotos. No todos los senadores, pero bueno. Algunos no. No, algunos no. Están viendo rugby. Algunos les importa menos que grave. Pasa también, por ejemplo, cuando tuvimos la lluvia fuerte, ¿se acuerdan? Oye, yo me acuerdo de que en los mismos mañaneros fuimos a cubrir, estaban los alcaldes todos en terreno, pero después se va a la televisión, se va el alcalde, se van los medios de comunicación y la gente queda desamparada y ahí es cuando empieza lo difícil. En este caso el alcalde está presente, el alcalde hace un llamado al gobierno central y por supuesto a las autoridades de la gobernación. El alcalde nos llamó, está bastante preocupado por la gente de su comuna y necesita con urgencia Mediaguas. Él dice, y yo le encuentro, insisto, razón, cualquiera de nosotros si nos ponemos en el lugar de esas personas estaríamos en la misma, no queriendo abandonar lo poco que salvar. Al irte a un albergue y lo que necesitas urgentemente entonces es una Mediagua para poder instalar cerca, poder salvar tus cosas y empezar el proceso de reconstrucción. No los podemos dejar solos. Illapel fueron las primeras 24 horas, todos los noticiarios, todos los matinales, como dice la Connie. Efectivamente, Illapel era el centro. Poco a poco empezó a ser Coquimbo, después Tongoy. Hoy día en los diarios aparece cómo cambió incluso la geografía de Tongoy, pero de Illapel nos olvidamos. Absolutamente. Aquí es cuando uno vuelve a entender de que, si bien está por escrito, no somos todos igual en este país. Hay prioridades, jerarquía. Zonas más turísticas, zonas más comerciales. Entonces van a salvar
no lo que es urgente, porque quizá urgente donde la gente se le vino entera a la casa abajo. Claro, todo el pueblo en el suelo. Mira esa imagen. Exacto, entonces digamos, la primera prioridad es eso. ¿Qué quedó ahí? No quedó nada. Claro. Entonces ellos son los que más necesitan ayuda. Sin embargo, el orden de jerarquías de ayuda tiene que ver con otras motivaciones que es un poquito perverso, porque a todos les tocó el problema. Sin embargo, donde claramente a los que les pegó más fuerte no están primero en la lista. Es verdad, y además estas imágenes nos muestran y nos recuerdan la precariedad con la que vive la gente en nuestro país. Es súper triste darse cuenta que tiene que venir una catástrofe para visibilizar y ver que finalmente la gente ante un temblor, ante un terremoto, ante un tsunami, ante un aluvión, la gente vive con lo justo y vive apenas porque aquí no hay ningún tipo de protección. O sea, aquí llega la catástrofe y el pueblo entero se va al suelo. ¿Y qué tipo de reacción central tenemos para ir en ayuda a estas personas que lo han perdido todo? O sea, que hay gente que no puede entrar a sus casas y también de alguna parte yo entiendo al alcalde cuando dice la gente se niega a ir a un albergue porque les da miedo que les roben todo. Lo poquito que les quedó. ¿Qué organismo se hace cargo de ir en ayuda rápida, directa a esta gente y de que ayude a recuperar su vida lo más rápido posible? No sé quién está a cargo de todo eso. Eso es tremendo. Es un tema tremendamente complejo, sexual. Le mandamos nuestro cariño a toda la gente de Yapel y vamos a seguir cubriendo, por supuesto, lo que pasa con su ciudad. Lo hablamos en este programa. ¿Estamos preparados para enfrentar un tsunami? Hemos aprendido, si bien los protocolos en esta oportunidad fueron tremendamente efectivos en comparación con el año 2010, ¿estamos bien preparados? Esa es la pregunta que nos hicimos. Tenemos un completo informe y luego un tremendo experto que nos explica aquí en el panel. Preocupamos de que Chile es un país sísmico, pero ahora no tan solo basta con resguardarnos de los muros que se pueden caer. También debemos reaccionar a mirar el mar, porque un tsunami puede venir. El embate del mar tras un terremoto es un miedo seguro, y que junto a la cultura sísmica hemos tenido que aprender a realizar un plan para evacuar. ¿Nos hemos preparado para esta cultura de tsunami? No me cabe duda que siempre uno puede aprender de los elementos que no han funcionado correctamente en el pasado. En el caso de tsunamis hemos avanzado muchísimo en el último tiempo con estos simulacros y ya vemos que prácticamente en los últimos eventos respecto a la consecuencia sobre la pérdida de vidas humanas por asunto de tsunamis ha disminuido y la cultura, sobre todo de tsunamis, ha cambiado fundamentalmente del año 2010 hasta el momento, porque se han implementado ejercicios de evacuación, simulacros, se ha entregado mayor información a la comunidad. Entonces hay una cultura sobre tsunamis mucho más importante en este momento de la que existía antes del 2010. Si bien nuestra historia ha estado ligada a la orilla del mar, el borde costero con turismo y viviendas en la primera línea de este se ven a lo largo de todo el país. ¿Es que entonces debemos modificar esto para prevenir situaciones como la ocurrida en el último tsunami en la cuarta región? Es tener un plan de ordenamiento en el fondo, un plan de ordenamiento territorial, nuestro eterno borde costero y en el fondo normar qué actividades van aquí, qué actividades van allá y bajo qué normativa y bajo qué tipo de infraestructura que salve vidas. Y si deseamos, a pesar de todo, construir en estos sectores, ¿quiénes son los que deben otorgar los permisos? ¿Por qué se sigue edificando en este tipo de lugares? El borde costero específicamente, la Gobernación Marítima es la institución, ¿no es cierto?, que autoriza distintas actividades en conjunto con el municipio que da los permisos. Primero, cada comuna tiene su plan regulador, ¿ya? Y dependiendo también de los recursos de cada comuna es la calidad del plan regulador que tienen. Los planes reguladores se demoran en promedio en modificarse y adecuarse al crecimiento de las comunas aproximadamente entre 7 y 10 años. Entonces, los instrumentos de planificación siempre están muy atrás respecto a las necesidades de la población en algún minuto. Es respecto a este tema que no todo el mundo está de acuerdo con esta iniciativa de seguir construyendo en el borde costero. Por eso le consultamos a los concejales de la zona aludida en La Serena para que opinen respecto del tema. En países europeos como Holanda, ¿no es cierto?, o como mismo en Japón, creo que nosotros debemos tener la tecnología y debemos tener los resguardos y tenemos, ¿no es cierto?, las entidades científicas
como la Armada de Chile, ¿no es cierto?, como el CHOA, como los institutos científicos que efectivamente ameritan que nosotros podamos, y por último esta misma experiencia que superó la desgracia que algunos suponían que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, en nuestras costas. No, porque el CHOA ya dice en su carta que no se debería construir ahí, deberían hacerse pasajes ahí, deberían hacerse tal vez ferias que son periódicas, una gran avenida probablemente, pero no arriesgar con más casa habitación. Entonces, para prevenir, ¿cómo deben ser el tipo de construcciones que se edifican en estos sectores? ¿Y qué medidas deben resguardarse a su alrededor para combatir un tsunami? Ahora, la normativa establece 3 tipos de zonas de riesgo, que uno podría decir, que son las zonas no edificables, pero establece que solamente se pueden establecer actividades transitorias, que eso también, como tú sabes, el chileno interpreta esas cosas. Después están las zonas de riesgo, que son edificables bajo ciertos estudios específicos que te determinan ciertas como infraestructuras de mitigación. Y después finalmente están las áreas protegidas, ya que son monumentos o áreas de parque nacional, etcétera, etcétera. Edificaciones en primera línea en zonas de riesgo deberían ser, por ejemplo, en un primer piso en hormigón armado, ya cosa de aguantar, ¿no es cierto?, las olas, y ya los segundos y terceros pisos de materiales más livianos. Tener algún tipo de mitigación, por ejemplo, algún tipo de parque, árboles, ya cualquier cosa que en el fondo haga que la ola un poco pierda su fuerza. Aunque, ojo, levantar este tipo de viviendas no lo puede resguardar del todo, porque esta profesional también deja en evidencia un tema bastante específico y que puede generar un gran cambio en lo que significa el borde costero de nuestro país. O sea, el borde costero va a cambiar súbitamente. O sea, el mar va a subir, las primeras calles, ¿no es cierto?, Borgoño, Viña, Valparaíso, ¿no es cierto?, eso hay que planificar porque el mar va a subir. Eso es dato duro, ¿ya? Está claro que al parecer la primera línea de Chile en el borde costero tendrá que cambiar. Y lo principal es que este cambio debe efectuarse por parte de las autoridades y planear un protocolo para prevenir y no lamentar. Aprender que hay cambios que se deben hacer si queremos seguir conviviendo con ese bello mar que nos baña. La experiencia de este terremoto 8.4 del 16 de septiembre nos mostró que al parecer estamos bastante más preparados para un tsunami, pero se lo queremos preguntar a un experto, a Teodor Hebel, quien es ingeniero experto en tsunamis y que nos acompaña hoy aquí en el panel. ¿Cómo estás, Teodor? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Un tremendo experto que ha estado aquí en nuestra casa. Te extrañamos, Teodor. ¿Estamos realmente preparados para un tsunami? Bueno, la verdad que cada día aprendemos más, eso está claro. Analizando, por ejemplo, los mensajes de texto que llegaron a los celulares. Por ejemplo. Hay mucha gente que dijo, oye, pero ¿por qué a mí no me llegó el mensaje? La cosa es bien simple. Todos los teléfonos celulares que estaban en la región y detectados por las redes de telefonía celular de la costa, recibieron. Sí. Por ejemplo, yo llamé a mis papás como 10 minutos antes, no para avisarles que venía el terremoto, y por lo tanto, como yo venía de Santiago, detectó que yo estaba en la zona, pero un compañero de oficina, que la última vez que habló desde Curacaví, no le llegó. Y llegó, estaba en su casa en Villa y no le llegó el mensaje. Por lo tanto, esa es la explicación del por qué los mensajes no le llegaron a todos. Perfecto. O sea, antes del terremoto lo primero que tenéis que hacer es hablar. O durante el terremoto, porque mi señora tiene la buena costumbre, en el momento que empieza un temblor, ella llama a su mamá. Y la línea todavía no está colapsada. Y la línea todavía la alcanza a pescar. Perfecto. Así que un saludo a mi señora. Oiga, maestro, planteando la primera pregunta, porque siempre se ha indicado que después de cada terremoto, los niveles de construcción mejoran en términos de que los movimientos, desplazamientos de tierra, hacen que las edificaciones aguanten. Sí. Pero con un tsunami, ¿qué se puede hacer si entra el agua? O sea, que arrasa ventanales, todo lo que tiene cerca. ¿Cómo se puede de alguna manera trabajar con eso? O sea, piensa tú que en el año 85 cambió la norma construcción y en el año 2010 volvió a cambiar. Por lo tanto, todo lo que es posterior al 2010 es mucho más estricto, incluso en Santiago, que antiguamente se consideraba que no era zona costera, y ahora hay sectores en Santiago que también se está construyendo de acuerdo a la norma costera. Perfecto. Pero efectivamente el tema es muy simple. Si nosotros vamos a seguir construyendo cosas al borde costero, no hay nada que nos pare. O sea, de partida el tema de la Teletón yo lo encuentro pero impresentable. ¿Cómo se te ocurre de hacer efectivamente un centro hospitalario donde tienes gente con deficiencias para caminar, para moverse, instalarlo en la zona de inundación donde con dificultad los vas a poder mover? Esas imágenes. Exactamente. Y poder evacuar. O sea, hay un tema ahí que no es impresentable. Ahora, perdón, pero ese terreno, según entiendo, es efectivamente cedido o prestado o
donado por el Estado. Ese es el tema. Mira, por ejemplo, en Viña del Mar hay un caso súper claro que yo lo planteo cada vez que puedo. Al final del estero Marga Marga, a la altura más o menos del Jumbo, perfecto, donde está una punta de diamante que es justamente donde empieza el troncal nuevo hacia Quilpué. Sí, por uno norte, hacia el interior. Claro, pero esto ya es al otro lado del río, donde empieza el troncal nuevo, como quien dice, en toda la punta hay un terreno que estaba libre y ahora se está construyendo la tercera compañía de bomberos. Y eso es zona de inundación. Eso es una inundación a pesar de que está a 20 cuadras aproximadamente. Lo que pasa es que todos los lechos de río, que tienen una pendiente muy suave, es justamente por donde más entra el agua en el momento del tsunami. Exacto. Por lo tanto, está claro. Y eso te demuestra que cada vez que se construyen cosas como esta es por donaciones. O sea, no hay un plan claro de decir, oye, saquemos todos los hospitales, saquemos todos los cuarteles de bomberos. Yo me acuerdo que la mayoría de las oficinas de ONEMI en las zonas costeras estaban en zona de inundación. Ahora las cambiaron. Bueno, la cueca en pelota. Exactamente. Pero eso te demuestra que no hay gente que por dificultad física o porque vive con personas de mayor edad no pueden evacuar de manera rápida estando en zona inundable ante un tsunami. Viene el terremoto y dice, estoy con mi mamá que tiene 90 años, estoy con mi papá que tiene 80 años, no lo puedo mover. ¿Hay algún lugar seguro en una casa para enfrentar un tsunami si me tengo que quedar ahí sí o sí? A ver, siempre en las casas uno se preocupa de la zona segura en caso de terremoto, que es la viga o algún lugar. Dentro de una casa que está en una zona de inundación no hay ninguna posibilidad que te salves de un tsunami. O sea, hay que salir de la casa. Ninguna. Claro. A menos que tengas la suerte de esta señora que mostraban en Coquimbo que la sacaron los carabineros. Que en el fondo ella se salvó porque estaba en el bolsón, la cabeza estaba en el bolsón de aire que se forma en la parte superior. Respecto a por qué se construyó precisamente este centro en ese lugar y estas fueron sus declaraciones. A ver. Nuestro primer objetivo, ¿no es cierto?, una vez sucedida la catástrofe, ha sido tomar contacto con nuestros pacientes, con nuestra familia, de tal manera de verificar sus necesidades y paralelamente empezar a visualizar un lugar, ¿no es cierto?, que nos permita transitoriamente poder atender a estos niños y niñas de la región de Coquimbo. Yo creo que es un golpe más allá de las estructuras, más allá de los insumos, más allá de toda la implementación, ¿no es cierto?, que se ha perdido porque se pierde parte de la historia y parte de lo que es un colectivo, ¿no es cierto?, es una propiedad colectiva, ¿no? Y yo creo que esto lo sienten las familias, nos ha emocionado mucho ver cómo familias, ¿no es cierto?, han llegado a tomar la pala y tratar de empezar a limpiar este instituto con todo el desastre, o sea, un compromiso y una valoración del servicio que la verdad que nos compromete. Estamos en plena búsqueda y análisis de los lugares porque obviamente tienen que ser lugares que permitan dar una atención de calidad y paralelamente que esta atención sea segura. Por supuesto no va a ser lo mismo que estar como estábamos en el instituto, pero evidentemente tenemos que buscar esa solución. Ahí teníamos a don Milton González, el doctor que es el director nacional de los centros de Teletón y hablaba un poco de la devastación que sufrió el Instituto de Coquimbo. Es emocionante cuando uno sabe y se entera que los funcionarios de este centro de Teletón de Coquimbo van a las casas de los pacientes. Entonces son 1.500 pacientes a realizar las terapias porque no hay tiempo que perder respecto de sus recuperaciones. Ahí también, pero viendo la nota, te das cuenta también la reciprocidad que hay, el compromiso que hay de parte también de la familia. O sea, él nos cuenta que las mismas familias van a limpiar con pala para mantener esta expresión. Yo insisto que, bueno, me imagino que es conciencia. Me llama la atención, lo hablábamos hace un rato, que tengamos que ser tan reactivos, en definitiva. Que tenga que ocurrir la catástrofe cuando somos un país con una costa. Somos, a ver, un gran pasillo, por ende tenemos costa fundamentalmente todo nuestro territorio. Somos un país angosto. Estamos en un lugar sísmico, lo explicabas tú ayer. Y sin embargo, de verdad, ¿sabes qué? Es como que si no está la contingencia, no tenemos conciencia de dónde estamos. Pero tiene un tema que es importante, que es claramente el centro de la Teletón no lo pueden volver a reconstruir. No, claro, bueno, lo hablábamos ayer de hecho con un arquitecto. Entonces el punto es dónde poder conseguir un terreno para poder
reconstruir un centro que no es menor y sobre todo recuperar la cantidad de equipamientos que se perdió, que son equipamientos que son carísimos. Si bien los kinesiólogos, terapeuta ocupacional, en fin, los profesionales de la Teletón están yendo a las casas, tampoco cuentan con todos los implementos para poder realizar bien su terapia. Entonces es dramático. Es imposible que no te dé rabia ver esta situación o lo que recién tú contabas, el tema de bomberos, porque finalmente hasta que uno no los necesita, prácticamente no pensamos en ellos. Claro. Entonces cuando a ti se te incendia tu casa, claro, ¿dónde están bomberos? Que llegue bomberos rápido. Pero cuando necesitan un espacio donde instalar su compañía, tienen que andar mendigando. Lo mismo con la Teletón. Hasta que tú no tienes que llevar a tu hijo a la Teletón, como que, ay, ¿dónde puede estar? Ubiquémoslo en un lugar donde nadie quiere construir. Punto uno, las constructoras no les interesa construir un edificio. Sí, si no sería un edificio vendible. Mira, si la cosa es muy simple, la cosa es súper simple. Nosotros hoy en día tenemos una ley que dice que yo no puedo fumar en un restaurante. Claro. Oye, hagamos la ley que no se puede hacer una construcción. Que están detectados, ni de bomberos, ni de carabineros, ni de la policía, ni de PDI, ni hospitales. Que están plenamente identificados, ¿no? En zona de inundación bajo la cota 30 metros. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hoteles que están en la quinta región? Esos hoteles que están construyendo en la roca misma, porque ya no es en la playa, sino que en la roca misma dentro del mar. Es que ahí entramos en un tema peludo, porque yo hago la siguiente pregunta. Se supone de que hay una ley que dice que el terreno es de la Armada X metros desde la marea más alta. ¿Ya? Entonces es una ley de la Armada, por lo tanto, todas estas construcciones de los hoteles están vulnerando la ley. ¿Pero a quién le piden el permiso entonces a la municipalidad? Bueno, hay que preguntarle a la municipalidad. Me imagino que la municipalidad tendrá que solicitar la autorización de la Armada, pero la ley es bien clara. O sea, ¿vulnera la ley? Vulnera la ley, porque la ley dice que no puedes construir X cantidad de metros desde la marea más alta. Y en caso de venir un tsunami, ni Dios lo quiera, ¿qué pasa con esas edificaciones? Bueno, esa responsabilidad lo paga el seguro. No, pero me refiero, o sea, ¿son incapaces de mantenerse en pie? No, se puede, o sea, lo que pasa es que hoy en día la construcción te permite que el edificio, el hotel o lo que sea, va a aguantar el tsunami. Pero va a barrer con todo lo que hay adentro. Maestro, incluidos los ayer pasajeros. Trabajamos con otro experto, que era un arquitecto, de la siguiente metáfora. Por ejemplo, la gente que vende artículos sin permiso, dice, yo gano 100.000 pesos diarios y la multa me sale 20, sí, porque entre suma y resta igual gano 80, que no es menor. En este caso parece que es lo mismo. Dice, ok, me salto la ley, estoy dispuesto a pagar multa, y si llega un tsunami, arrasa, por ejemplo, con solo el primer y el segundo piso, en reconstruir eso en bastante menos con lo que ya gané por haber puesto un tremendo rascacielos. Es algo así. Pero si era lo que hablamos, ¿te acuerdas ayer? Que realmente existe la voluntad, la propia voluntad de los que tienen casa, departamento, de restaurantes, de sacar esos espacios de ahí e irse varios metros más adentro. No existe la voluntad. La ley, como te digo, si uno pudiera, si me preguntáis, yo haría la siguiente ley. Diría, oye, todo lo que está bajo la cota 30 metros, que es la zona de seguridad, porque bajo 30 metros es una inundación. Eso está estipulado por ONEMI. Por lo tanto, todo lo que sea bajo cota 30 metros para las edificaciones nuevas, porque si no, yo tengo todo el plan de Viña del Mar bajo la cota 30 y todo Valparaíso y todo La Serena. Entonces, toda La Serena. Que no se construya nada que te signifique pernoctar. Pero eso, por ejemplo, de manera que, oye, un centro comercial, perfecto, hágalo, porque yo sé que es un lugar donde en la noche no va a haber nadie y que yo pueda evacuar fácilmente. Pero en el caso de San Antonio, por ejemplo, está el centro comercial y abajo en el -1 está el casino. Por eso te digo. Entonces el casino inundable. Por eso estoy hablando de una ley nueva, porque en el fondo hacerlo retroactivo es imposible. Pero ahora, entonces, ¿quién tiene que tomar esa decisión? ¿De quién le pone el cascabel al gato? Es un tema de gobierno. Las leyes las dicta, las propone el gobierno y el Senado las aprueba. ¿Y por qué nos falta la cultura de tsunami todavía? Por lo mismo, porque ¿cuánto llevamos en los últimos 50 años? Llevamos 3 tsunamis. Entonces muy poco. Pero como que se nos olvidó el del año 60. Aquí parece que el problema, una vez más, no es que haya una ignorancia respecto a todo lo que los expertos ya han avisado, sino que están priorizando un buen negocio nomás. Estoy diciendo, ¿sabéis que aquí estamos ganando tanta plata? Y sí, pues puede pasar algo, pero esto pasa cada tantos años, así que... Es que ¿sabes cuál es el concepto? Yo me acuerdo que en una oportunidad estaba viendo el proyecto de las sirenas de Antofagasta. Entonces fuimos a conversar con la gente del mall, a decirle, oye, mira, estamos instalando estas sirenas en toda la ciudad de Antofagasta, ¿qué te parece si instalamos una sirena que sea de la misma, conectada, de manera que cuando suene adentro del mall va a ser porque está sonando en el resto de la ciudad? De manera que podamos con eso evacuar a la gente y esté bien informada de lo que viene. La información fue, ¿lo pide la municipalidad?
¿Cómo? Claro. Si no, la municipalidad no lo ve, entonces no lo instala. No te puedo creer. Entonces, esa es la predisposición que hay, claro. Exactamente. A lo que te obliga la ley. Lo mínimo de la ley. En ese sentido, los intereses económicos finalmente, ¿para qué vamos a andar? No le damos la suerte entre gitanos, es lo que ha primado en este país hace rato. O sea, yo una vez creo que lo conté acá, no voy a dar nombres porque no puedo, digamos, pero una amiga mía, arquitecto, trabajaba para ver el impacto medioambiental en una gran cadena X de Antofagasta y ella dijo, no se puede construir en tal parte, le pidieron que revisara no se puede construir, la echaron. Claro. La echaron. Y llegó otro que estaba dispuesto a firmar. Porque finalmente se convierte en una piedra en el zapato. Exactamente. Molesta. O sea, es divertido. Tú contratás a alguien para que te ayude, supone, para que te diga, y justamente ahí, como tú bien decías, Teodoro, están diciéndole, no lo haga acá por el impacto, por riesgo, ¿verdad? Lo mismo. Es que yo quiero, es que no lo haga, es que yo quiero. Increíble. ¿Sabe quién la saca usted? Usted le molesta. Ocurrió en Iquique, a ver, lo mismo, tampoco voy a dar nombre porque no podemos, sí, lamentablemente. En Iquique finalmente se autorizó la instalación de un colegio en zona de inundación. Cuando todo el mundo decía, oye, no puede ser. Habían jurisprudencias municipales que decían que no se podía. No, al final se instaló. Ahí está. Ahora, cuando familias con mucho esfuerzo se deciden comprar una casita, comprar un departamento en una zona que es inundable, ¿tú tienes acceso a información para saber si es zona inundable, si no es zona inundable? La ley obliga a que quien te vende esa casa o ese departamento te tenga que informar y te diga, ojo, te está comprando un departamento, pero si viene un tsunami, esto va a ser arrasado. ¿Debiera existir? No, yo creo que, insisto, el tema es que las nuevas construcciones debieran estar limitadas para ser instaladas bajo la cuota de 30. Mira, yo el otro día, perdona que no voy a mencionar el nombre tampoco, pero de una persona muy cercana, tuve la oportunidad de conversar con un muchacho en Coquimbo. Y él me decía, pucha, lo perdí todo. Decía, pucha, qué pena. Sí, pero el tema es que resulta que mi abuelo, en el año 1922, que es el dueño de esta misma propiedad, el tsunami se lo llevó todo. Y con el esfuerzo de mi abuelo lo levantó, con mi papá lo levantó y ahora de nuevo... Y le digo, viejo, ¿no te dais cuenta, bueno, que ya en el 22 se llevó todo y ahora de nuevo? O sea, cáchala, están diciendo, cáchala, o sea... No reconstruyas ahí mismo. Exactamente. Pero nadie con la le misma pone piedra voto. una y otra vez. Nadie le pone voto. A ver, yo me pongo en el lugar de ese caballero. Finalmente es un terreno que ha pertenecido a tu familia. No es fácil abandonarlo. ¿Y que si no tienes dónde más? Fácil. O sea, no solamente hay un apego por lo material, sino que un apego emocional hacia el lugar. Pero ahí te cuesta. Y hay muchas veces el ser humano prefiere volver a levantarse y volver a construir ahí sabiendo de que es peligroso. Pero ahí está, en el momento que somos afectados y damnificados por un tsunami, como en este caso en particular en el borde costero de Coquimbo, oye, no dejemos reconstruir ahí mismo. En ese sentido, hay sectores de nuestro país, de la costa de nuestro país, que son más vulnerables que otros. ¿Cómo poder saber si hay algunos que son más vulnerables? Mira, aquí la cosa es bien simple. A ver, Chile tiene 4.200 kilómetros de largo, de los cuales 4.201 de costa. Sí, claro. ¿Y son todos igual de peligrosos? Son todos igual de peligrosos, excepto algunos donde hay un poco roquerío que nos tapa un poco el tsunami. Pero si hablamos de un tsunami destructivo, como el del año 60, donde debe tener olas o la altura de 30 metros de rana, por algo se estipula, entre comillas, que la zona de inundación llega hasta los 30 metros y de ahí empieza la cota de seguridad. Por lo tanto, todo lo que está bajo la costa de 30 metros a lo largo de todo Chile, o sea, no hay una zona más vulnerable que otra. Tú dices, es vulnerable, así. Ahora, ¿cuánto se demora después de un terremoto en llegar la ola? Porque eso pasó el 16 de septiembre, se logró dar aviso, pero había gente que en Coquimbo decía, ¿sabéis que no fue una hora, no fueron 45 minutos? Tembló, yo alcancé a agarrar a mi mamá y ya empezó a llegar el agua. A ver, lo que pasa es que el fenómeno tsunamigénico comienza a ser detectado por la gente alrededor de unos 20 minutos después, pero no como un tsunami, sino que como corrientes y como vaciantes. O sea, uno ve que se recoge o que de repente aparece una de repente viene como una olita más alta. Tenemos que considerar de que el tsunami es como cuando se sube un río. De repente sube el nivel. En ese sentido, digamos, para la gente que nos está viendo, sería bueno también aconsejarle que terminado un temblor, si uno está en zona costera, inmediatamente se vaya. Exactamente. O sea, esa es como no esperar nada, digamos. Eso es como siempre el mensaje. No esperar la alerta, sino que termina el temblor, usted se va. ¿Cómo modifica la geografía? Es realmente impactante. Estamos viendo desde la tercera cómo dice tsunami hizo desaparecer la popular playa Socos de Tongoy. La primera fotografía es del verano del 2011. Usted puede ver que ahí hay una pasarela incluso que baja hacia la playa y que hoy día esa playa, en la foto de la mano derecha, no existe. Increíble. Esa pasarela llega directamente al agua y no hay
arena, Sí. no hay playa. ¿Esto va con el tiempo, va a ir volviendo a su lugar o quedó así para siempre? A ver, lo que pasa es que hay que entender que en el momento que ocurre el terremoto, si bien es cierto, es la placa la que se fractura, claro. Toda la superficie del continente sufre modificaciones. Claro. Dependiendo la estructura del terremoto, hay lugares que suben y otros que bajan. Y el agua dibuja ese cambio. Exactamente. Por ejemplo, lo típico en Valdivia, cuando tú llegas a Valdivia, todo lo que es la flor de loto, esas hermosas, esos son lugares que se hundieron. Aquí, por ejemplo, la foto, claramente el sector se hundió. Teodoro, y hay otros en que subió, y eso significa que tenemos más playa. Tengo una pregunta para ti. En Chile, el 2010 y también ahora el 2015, hemos tenido terremotos y posteriores tsunamis. Terremotos perceptibles. ¿Pueden haber en nuestro país tsunamis a partir de terremotos que no se sientan en la tierra? Es decir, puede venir una ola sin que nosotros sepamos que ya ha temblado. Quiero que me lo respondas luego de esta tanda. Y además, Haroldo Maciel vuelve a Mañaneros porque sigue temblando en nuestro país y queremos saber si hay... Estamos de regreso en Mañaneros con el ingeniero experto en tsunami, Teodoro Heaven, que nos acompaña esta mañana. Y Eduardo te había dejado planteada la siguiente pregunta. Es decir, en el continente, en Viña del Mar, en Coquimbo, en Iquique, en el sur de nuestro país, ¿podemos tener un tsunami sin haber recibido un previo terremoto, sin haber sentido un terremoto previamente? Bueno, recordemos lo que pasó en Japón. Tuvimos mucho tiempo con anticipación la información de que venía el tsunami, por lo tanto... Siempre vamos a tener eventos tsunamigénicos de campo cercano, producto del terremoto mismo que nosotros vamos a sentir en algunas zonas y otras no, y otros de campo lejano, que son al otro lado donde se producen los terremotos. Pero también tenemos fenómenos como, por ejemplo, el llamado terremoto del Atlántico, donde hay un planchón de fondo marino que está muy inestable y cada vez es más inestable, por lo tanto se pudiera producir un leve sismo en las Islas Canarias, en España, y eso provocar un deslizamiento del fondo marino y va a crear un tsunami catastrófico en todo el Atlántico, donde normalmente no hay tsunami. Claro que sí. Hay otro, vamos a seguir hablando contigo, por supuesto, ustedes pueden realizar sus preguntas al hashtag primavera en Mañaneros, pero hay otro tema que nos preocupa bastante como país y la contingencia nos está llamando, que es lo que va a suceder mañana con la Corte de la Haya finalmente, cuando dé a conocer su veredicto. Estamos en un móvil con Guillermo Holzman, analista internacional, y Charlie Rivera, por supuesto, que nos está acompañando. Vamos a hacer el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Finalmente tendrán jurisdicción, tendrán competencias sobre lo que está solicitando Bolivia para el litigio con nuestro país. Se lo preguntamos a Guillermo Holzman, que está en el móvil con Charlie Rivera. Charlie. Don Guillermo, buenos días. Cuéntenos un poco, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál cree usted que va a ser el fallo en esta instancia? Todo parece como mayor probabilidad de que sea Bolivia la que obtenga la continuación del juicio para que la Corte vea el fondo en cualquiera de las alternativas. Si eventualmente la Corte decide la incompetencia, va a ser una muy agradable sorpresa para nosotros, pero la verdad es que hay que esperar mañana lo que diga la Corte y particularmente lo que plantee y establezcan los argumentos jurídicos que la Corte señala. Guillermo, se habla de 4 posibles escenarios que podrían suceder mañana en la Corte de la Haya. ¿Cuáles son? El primer escenario es lo que señalábamos, que la Corte derechamente establezca de que acepta los argumentos chilenos y se declara incompetente. Y ahí se acaba el tema. Con ese argumento, exactamente. Perfecto. Exactamente, se acaba el tema y no hay más demanda y Bolivia tendrá que buscar otras vías para poder sostener en el tiempo justamente lo que quiere. Guillermo, si eso se da, ¿existen otras instancias a las cuales Bolivia pueda seguir insistiendo sobre este mismo tema? Desde el punto de vista jurídico, digamos, va a tener que buscar dentro del derecho del mar probablemente algún tipo de argumento que pueda utilizar. No va a ser fácil porque no hay ningún tipo de definición legal que le permita automáticamente hacer eso. Tiene que construir un caso. Ok. Complejo. Ese es el primer escenario. Claro, el segundo escenario es que efectivamente falle en contra de Chile, es decir, que la Corte diga que los argumentos para las excepciones presentadas por nuestro país no son aceptables y tienen que ir a conocer el fondo. Eso implica en consecuencia que el juicio sigue en un cronograma que la Corte va a definir y que va a tener un horizonte aproximado de 4 años al menos, dependiendo de cómo sean las posiciones que cada país vaya colocando frente a la Corte.
Perfecto. El tercer escenario que tiene que ver con el hecho de que la Corte diga, mire, sabe, yo hoy día no puedo resolver la competencia y podría eventualmente demorar todo esto hasta el final del juicio porque requiero ver el fondo. Esto también implica al menos 4 años donde los países tienen que plantear todas sus posiciones y la Corte al final lo que va a decir es que primero si es competente o no y si se declara competente dar una sentencia respecto al argumento de la demanda boliviana. Perfecto. Y el ¿Y la cuarta alternativa? El cuarto escenario tiene que ver con el hecho de que la Corte diga en una interpretación ya jurídica de su estatus que todos aquellos temas o argumentos planteados por Chile y Bolivia anteriores a 1948 no son válidos porque la Corte antes de ese año no existía. Claro. En consecuencia, solamente puede tomar los argumentos posteriores a 1948 y de esa perspectiva analizar las posiciones de los países en torno a la validez o peso que tenga cada uno de ellos por ellos en adelante. Poniéndolo en palabras simples, serían 3 escenarios adversos para nuestro país y 1 positivo. Exactamente, lo cual se quiere llevarlo también en términos de simplicidad. Es un 25% de probabilidad a favor de Chile, 75% en contra del interés de nuestro país. Guillermo, nosotros ya fuimos a La Haya con Perú, salimos para atrás, siento que perdimos con Perú. Si mañana la Corte dice yo tengo competencia sobre lo que está solicitando Bolivia, ¿Chile puede retirarse del Pacto de Bogotá y desconocer todo esto y decir ya, se acabó, yo no quiero saber nada más con este tema, no hay territorio para Bolivia y me salgo de los pactos, no voy más a La Haya? ¿Puede hacer eso nuestro país? La verdad es que Chile no puede desentenderse del juicio. A lo más podría decir que no presenta ningún tipo de argumento en la Corte y se niega a asistir y solamente estaría validando la posición boliviana. ¿Pero no se puede desconocer la competencia de la Corte? No, ya no se puede desconocer. Si Chile hoy día decide retirarse del Pacto de Bogotá, una vez que tome la decisión, la comunique oficialmente, recién esa empieza a implementarse 1 año después de que se da el aviso oficial a la Corte. ¿Chile podría perder territorio mañana? O sea, que sintamos que ya, mañana a partir de lo que La Haya decida, desde ya sabríamos que finalmente vamos a perder territorio o solo en la competencia. No, definitivamente no. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque por varias razones, pero la más importante, la demanda boliviana no está pidiendo territorio, no está cuestionando territorio. Y las excepciones preliminares a las cuales la Corte se va a referir mañana tienen que ver nada más ni nada menos que con los argumentos jurídicos y la validez para la competencia de la Corte. Es decir, es un tema de procedimiento, no de fondo, ni implica en ningún caso territorio. Guillermo, pero lamentablemente esto en la primera instancia donde tenemos solamente un 25% de nosotros ganar, o sea, es altamente probable de que sí se declare incompetente. Entonces ahí vendría la segunda etapa, que es ya entrar derechamente en el juicio donde Bolivia sí ya entraría a pedir salida al mar o territorio. Entonces, ¿cuál sería el escenario a seguir si es que nos vemos perjudicados mañana? A ver, lo que está pidiendo Bolivia la demanda, y esto es muy importante, es que la Corte emita una sentencia eventualmente que obligue a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia y que sea soberana. Es decir, la demanda boliviana no está en ningún momento el tema del territorio, sino que estaría eventualmente después de que la Corte haga una sentencia y que se proceda a un proceso de negociación entre ambos países cuyas características no están definidas. Pero esa salida, ¿por dónde sería? Así, expliquémoslo como con peras y manzanas. ¿En qué sector es donde ellos tienen pensado salir, los bolivianos? A ver, yo creo que el objetivo boliviano es tener una salida soberana y eso para ello la solución ideal es un corredor. En esa perspectiva, ese corredor tiene 2 grandes alternativas. Una es que ese corredor vaya al lado del límite con Perú. Claro, porque no puede cortar el país. Implica la opinión de Perú. Claro. Guillermo, pero que no podría cortar el país en el fondo. Sería ilógico que quedara a la altura de Antofagasta y Arica fuera chileno, Antofagasta no, y luego nuevamente chileno, o sea, un país dividido. Rarísimo. Exactamente, y esa sería la segunda alternativa, de que ese corredor corta el territorio chileno, lo cual sería materia de una negociación que no está hoy día en la competencia ni en la petición de demanda que Bolivia presentó a la Corte. Ahora, lo que es cierto, de verdad, Guillermo, es que si llegáramos a la instancia en que tenemos que ceder territorio o un corredor para salir al mar a Bolivia, si lo hacemos por el lado o con el límite de Perú, Perú también tiene injerencia y tiene que autorizar ese corredor, ¿o no?
Exactamente, por el Tratado de 1929, si Chile quiere hacer cualquier cesión de territorio en aquellos áreas que fueron de Perú antes del año 79, necesariamente tiene que consultarle a Perú. Guillermo, algo que nunca he logrado entender respecto a todos estos tratados donde la Haya está involucrada, ¿nuestros argumentos son débiles o nuestros competidores, por así decirlo, tienen mejores estrategias? Comunicacionales, por lo menos. Por ejemplo. A ver, yo creo que hay dos temas lo que tú me planteas. En primer lugar, los argumentos jurídicos diplomáticos que Chile tiene son muy sólidos, a tal punto de que Bolivia solamente logra apoyos comunicacionales y no institucionales en el sistema internacional. Y en eso confía Chile respecto a lo que al falla que se vaya a emitir mañana. Claro, de hecho... Lo segundo es... Guillermo, te escucho. Ya. Lo segundo es que Bolivia tuvo que contribuir un caso y por eso la demanda solamente es para que la Corte eventualmente obligue a Chile a negociar. Y por eso Bolivia no pide territorio ni pide ninguna cosa concreta respecto a cómo se hace la salida al mar. Son vivos. Entonces... Claro. Ahora, eso, la segunda parte de esto tiene que ver, como ustedes bien lo plantean, tiene que ver con una estrategia político-comunicacional permanente, consistente y persistente de parte de Bolivia para poder buscar aliados políticos de otros países y otros estados que de alguna forma presionen a Chile para buscar una solución. Mira, de eso mismo te quería hablar porque lo veíamos en la nota, cómo Bolivia se ha preparado y de alguna manera el presidente boliviano Evo Morales ha generado una campaña constante interna y también buscando aliados externos, como dice Salfate, el mismísimo Papa cuando estuvo este año ahí en Bolivia, de alguna manera lo llevó hacia su lado e invitó al Papa y a que sea un llamado para dialogar. Guillermo, ¿qué te parece a ti esta campaña comunicacional que ejerció Bolivia, que siento que Chile ha quedado un poquito atrás, por lo menos a nivel internacional? A ver, Bolivia ha creado una imagen de país que no se condice con su realidad histórica. De hecho, Bolivia perdió mucho más territorio en guerras también con Paraguay, Brasil y Argentina, donde hay muchas más riquezas naturales que las que puede reclamar a Chile. Hay una historia entonces de Bolivia que no se condice con eso. Bolivia tuvo por más de 3 décadas 2 o 3 gobiernos por año en virtud de su inestabilidad. En consecuencia, todo ofrecimiento, toda propuesta que Chile hizo estuvo siempre sometida a que Bolivia jamás respondió ni jamás dio visos para poder dar justamente una negociación en los sentidos de la propuesta que Chile estaba haciendo. Y en ese sentido, Guillermo, ¿Chile no ha cumplido sus compromisos como ellos dicen? ¿O más bien en algún momento hubo una conversación pero no se pudo llegar a un acuerdo? Lo más concreto que tenemos esta araña, Chile hizo una propuesta y hubo reunión de jefes de Estado de la época y en esa perspectiva no se logró acuerdo por la que significaba también la sumatoria de Perú. Lo que Chile ha hecho son propuestas, nunca ha adquirido compromisos. Y en ese sentido, Guillermo, ¿por qué no ha sido parte de la argumentación de Chile justamente el decir que en las propuestas que ellos sí han negociado, ya que lo que se está pidiendo ahora es negociar? Entiendo por lo que tú nos estás explicando que Chile sí ha negociado y finalmente es Bolivia el que no ha podido generar una triangulación con Perú para tener una soberanía, para tener una salida soberana al mar. Esos argumentos que Chile ha propuesto están en la presentación realizada ante la Haya. Fue planteado en la parte oral de esta parte del juicio, en la cual se deja en evidencia todo lo que Chile hizo. Hay un reconocimiento, pero también hay una sustentabilidad en términos de que las propuestas de Chile jamás contaron con el compromiso de la contraparte que es Bolivia, a razón por la cual esos elementos empezaron y terminaron ahí donde se ofrecieron. Guillermo, la respuesta a todas nuestras dudas definitivamente será el día de mañana en la Corte Internacional de la Haya, pero según tu propia experiencia, según tu expertise, según incluso tu intuición, ¿qué crees que es lo que va a suceder mañana en Holanda, ahí en la Haya? Quiero que me lo respondas a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Mañanero, estamos conversando con Guillermo Holtzman, a quien Eduardo le dejó planteada la siguiente pregunta. A partir de tu experiencia, a partir de ser uno de los analistas políticos más destacados de nuestro país, ¿qué piensas que va a suceder mañana? ¿Cuál de las 4 alternativas finalmente va a ser el fallo de la Corte de la Haya? Todo hace pensar de que la Corte en definitiva va a ir al fondo del tema y va a querer escuchar el resto de los argumentos para poder decidir. Lo que no sé realmente es si acaso lo va a hacer, si acaso va a dejar las excepciones al final, las va a rechazar mañana, pero yo creo que en definitiva lo que está en la Corte, conforme a distintos factores, es ir al fondo, por lo tanto tenemos juicio todavía o demanda por los próximos 4 años. Guillermo, ¿cómo es el proceso de mañana? ¿A qué hora comienza y cuánto debiera demorar todo esto hasta que sepamos finalmente qué es lo que decidió la Corte?
empieza a las 10 de la mañana o 10 de la madrugada, como ustedes prefieran, y ahí se esperaría una lectura de los argumentos de la Corte, que se esperaría no fuesen muy largo y todo eso debiera durar unos 30 minutos, quizás una hora lo más. Es solo lectura, no hay muy exposición importante o escuchar esos argumentación. argumentos. No hay argumentos. Solo lectura. Guillermo, la Sí, solo lectura, ¿no? La presidenta anunció de que estará en Nueva York viendo el resultado de La Haya. ¿No es bueno que los presidentes estén un poco en el mismo lugar como una manera de ejercer cierta presión? Porque lo vimos con Evo Morales, de que él anunció que iba a ir hasta el lugar, finalmente se bajó de ese viaje. Pero ¿es bueno que los presidentes se mantengan un poco más al margen? Es bueno que los presidentes tomen el lugar que le corresponde en virtud de que ellos son los que deciden la reacción frente a los fallos. Si ellos están en La Haya, aparte de ser un mal precedente y ser mal visto incluso por los jueces que, recordemos, una instancia judicial se considera autónoma y claramente un jefe de Estado significa un despliegue importante, cualquiera que este sea. Por lo tanto, los presidentes prefieren estar fuera para tener libertad en términos de opinar, de tomar decisiones respecto a estrategias futuras, de plantear la posición del país y no entrar a un conflicto directo con La Haya que hace un fallo en derecho. Guillermo, y en ese sentido, según tu opinión, ¿qué te parece el optimismo del presidente boliviano Evo Morales, que está confiadísimo con que mañana el fallo va a ser favorable para Bolivia? A ver, yo diría que él cumple con todo lo que es el comportamiento psicológico de quien demanda. Nadie presenta una demanda para perder, en consecuencia tiene un optimismo natural que puede ser por la circunstancia o es obligado. Claro. Por lo tanto, el presidente claramente tiene que tener ese optimismo. Sin embargo, mañana vamos a saber realmente qué sucede y esto es solamente una parte de un proceso. Ojalá que ese proceso termine mañana y la demanda quede, digamos, sin efecto en virtud del fallo La Haya. Ahora, siempre se ha dicho que la Corte de La Haya es como bien equitativa. En esta oportunidad, según lo que tú crees, ¿no sería tan equitativa para nuestro país? Es que la Corte de La Haya lo que va a hacer es tomar un alto porcentaje, 80-90% de lo que es el derecho internacional, donde hay distintas aproximaciones anglosajona, francesa, alemana, entre otras, y que están representadas entre los jueces. En consecuencia, el tema de interpretación y la forma en que Bolivia presentó la demanda permite ese espacio de interpretación, que es el 10 o 20% restante en el cual finalmente se decide cuál va a ser el fallo final o la sentencia respecto, en este caso, a las excepciones preliminares presentadas por Chile. Guillermo, perdón la pregunta, pero La Haya es realmente, lo voy a explicar así, como un comité objetivo, transparente, equilibrado, o también le gusta, necesita demostrar su poder en términos de decisión y le gusta jugar con esto de convertirse en mediador, aunque a veces las circunstancias no lo ameritan? Cualquier órgano jurisdiccional y particularmente de justicia necesita tener un espacio que le sea reconocido. En consecuencia, muchas veces en la forma en que redacta o falla, está muy orientado a poder plantear su posición, su autonomía, su independencia, y en esa perspectiva la Corte de La Haya no está ajena a los vaivenes internacionales. Guillermo. Sin embargo, la Corte de La Haya tiene sí un elemento importante. Es un mecanismo validado en el sistema internacional para la resolución pacífica de controversia, que es lo que Chile cree. Sí. ¿Y qué pasa si Bolivia mañana sale favorecido con este fallo? La Corte dice, tenemos competencia sobre esto. Y Chile dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar a negociar y se acabó. ¿Eso podría desatar algún tipo de conflicto bélico entre Chile y Bolivia? No, difícilmente. Primero porque eso iría contra todo lo que han sido la propuesta chilena y los principios chilenos en términos de relaciones bilaterales. Iría incluso contra lo que el propio Evo Morales ha planteado en términos de llevar un proceso pacífico. Y es claramente una probabilidad que es nula. Es nula. Lo que sí es lo que tú preguntabas primero. Perfecto. Habiendo Chile aceptado la demanda, y estando eso en la Corte, Chile pues, tiene solamente dos posibilidades: o dar respuesta a todo, ir al fondo, o abstenerse de ir a la Corte, con lo cual le daría toda la ventaja a Bolivia, cosa que es poco probable. Perfecto, amigo mío. Lo esperamos mañana acá en el estudio para seguir hablando y relatando respecto a este fallo de la Corte de La Haya. Bueno, va a estar en el móvil, pero va a estar con nosotros, es nuestro. Nosotros vamos donde está Guillermo. Grande maestro. Donde está Guillermo, nosotros vamos. Un abrazo, Guillermo, que esté muy bien. Gracias, Charlie. Abrazo para ustedes. Amigos míos, otro tema que nos compete y que claramente nos preocupa es el que acaba de dictar David Schwartz, quien es ni más ni menos que el director de la Cátedra de Sismología de la Universidad de Harvard. Cuando nosotros, y en esto toda la academia está cuadrada,
va a venir sí o sí en algún momento, y para el cual todo indica que no queda demasiado, un gran, super, mega terremoto en el norte de nuestro país, también para el sur de Perú. Podría pegar antes, si es que entendemos el sistema de migración sísmica, el que debiera ocurrir en las costas de California. Estados Unidos está hablando de manera abierta respecto a este tema que tanto les preocupa a los norteamericanos como a nosotros. Atención. ¿Ha escuchado hablar sobre el The Big One? Te cuento que es una teoría sobre un megaterremoto que se estaría esperando para Norteamérica. Un sismo de magnitud sobre 8 que afectaría a Estados Unidos, Canadá, México. ¿Podría azotar a nuestro país? Una teoría que ha dado vuelta en las redes sociales causando preocupación e intriga sobre qué tan cierto puede ser. Quien corrió la información es David Schwartz, presidente de la Asociación Sismológica de la Universidad de Harvard. Señaló que sería breve pero intenso. Me imagino que de inmediato a usted se le viene a la mente el megaterremoto que ha sido pronosticado para el norte y se preguntará si las réplicas que estamos sintiendo son síntomas de algo mayor. Y es esperable que estas réplicas ocurran, es esperable que se den por un tiempo largo, relativamente largo, semanas, meses, incluso perceptibles, algunos de ellos, e instrumentalmente nosotros pensamos que estas réplicas pueden dejar registrarse por un año o más, probablemente. Sergio Barrientos, sismólogo de la Universidad de Chile, nos cuenta que por historia sísmica aún no se da la magnitud de un evento mayor en el norte. Terremotos que uno esperaría que ocurran en los sectores de la costa de Chile son aquellos donde no han ocurrido terremotos muy importantes durante el último tiempo, durante los últimos decenas o centenas de años. Y es el caso, por ejemplo, de lugares como al norte de la zona de ruptura del terremoto de Iquique del año pasado. Del 1 de abril de 2014 se activó una zona entre Pisagua y un poco al sur de Iquique. Lo que falta por activarse es entre Pisagua y la ciudad peruana de Hilo. Esa es una parte donde no ha habido sismicidad importante desde 1868. Un supuesto megaterremoto que ha sido anunciado para fines de septiembre. Una liberación de energía proveniente de la falla de San Andrés. Si se libera esa energía en México, Estados Unidos, ¿afectaría a Chile? Haroldo nos muestra imágenes de las migraciones sísmicas desde países del norte. Puede pasar un temblor de 5,8 en un punto donde es punto de migración para región de Valparaíso, región central. Estamos cerca de esa zona y su preocupación podría ser efectiva, pero una magnitud superior a los 8 grados y hasta 9,1, como plantea David Schwartz, afectaría incluso el eje de la Tierra. Increíble, señoras y señores, ¿hay qué? Increíble. El Big One, o el terremoto... El grandote. ¿Sería de qué magnitud? California. Hasta 9,2 puede llegar, ellos lo tienen calculado. Entendamos que para tener un parámetro, el sismo más grande que existió en la historia, que fue detectado en el año 60 en Valdivia, fue de 9,5 y entendemos que hasta ahí nomás se pudo medir porque los sistemas... No se puede medir más. Obviamente se salió a las gráficas. Entonces saben que es más, pero se calcula, se redondea un 9,5. Se está esperando, después de que haya una laguna sísmica de 100 años ya, muy similar o incluso más grande para el norte de nuestro país, que podría pegar en un 9,2, que afectando a la falla de San Andrés, esto podría, digamos, ser un desastre mucho mayor que el terremoto mismo. Obviamente haber un término de fractura tan importante ahora, como en ese caso. Nosotros tenemos a San Ramón, así si hay un sismo de 9,2, ¿viene sí o sí con tsunami? Si es en el borde costero, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo quiero rebatirte un poco el tema. A ver, mira, en el año 1906, ¿ya? Vino en febrero de 1906 el terremoto de San Francisco. Sí. Y en agosto vino acá en Chile. Perfecto. El de Valparaíso. Perfecto. Se habló que el 2010 fue en Chile, 2011 fue en Japón. Sí. Y supuestamente iba a rebotar en otro lado, pero nos rebotó el boomerang para acá. Por lo tanto, la teoría que se habla del reflejo es bastante... tiene bastante asidero considerando que ocurre cada cierta cantidad de años. Claro. Esos plazos son... Exactamente. Son, o sea, la verdad que no existe una teoría bien concreta porque hemos estado estudiando el tema, pero coincidentemente en la época de los 50, los 60 fue más notorio y ahora como que también es más notorio, partiendo por el de Sumatra del 2004. Perfecto. Y una pregunta, en el caso de lo que se está esperando para Baja California, que se espera que sea un sismo de 9,2, si este es en la costa, ¿arrasaría con...? No, lo que pasa es que hay dos eventos que se esperan. Uno que es la típica falla de San Andrés,
que es en la Baja California, que en el fondo es un deslizamiento así, claro. No es la subducción, pero el grande que se espera es en la zona de Oregon, es decir, al norte de Los Ángeles, en el estado de Washington, pero de Washington de la costa. Claro, y ahí es donde se espera 9.2 y ese subducción y ese tsunami. De hecho, el gran problema que tienen los americanos, que ellos tenían la cota de inundación en los 20 metros. Y cuando vino Sumatra, aprendieron que la cota de inundación era hasta los 30 metros, por lo tanto ellos están modificando la zona de Oregon. Hubo zonas que se inundaron en Estados Unidos. En la zona de Oregon están cambiando la zona de inundación. Pero eso me gustaría entender, amigo mío. Mayor. Si es que se da un terremoto en las costas oeste, finalmente cuando hay una falla de por medio, eso puede generar que esto se amplifique, vale decir que se sumen dos fenómenos y algo que está, por así graficarlo, a punto de trizarse, termine de romperse. A ver, lo que pasa que en estricto rigor, cada trozo que se quiebra es como independiente. Perfecto. Si analizamos, por ejemplo, el terremoto del 60, el terremoto del 60 partió quebrándose en Concepción un día antes. Perfecto. ¿Sí? Y finalmente terminó rompiéndose los 1000 kilómetros o los 980 kilómetros que fue la ruptura completa de la placa. Pero partió acá, en la punta. Claro. Perfecto. Por lo tanto, podríamos decir que ese gatilló el gran terremoto. Pero eso era una sola placa. Es como que dijéramos, oye, el hecho que hoy día, la semana pasada vino el terremoto, ¿eso significa que va a fracturar al tiro la otra placa? No existe una regla y no ha ocurrido hasta el momento. No necesariamente. Perfecto. Ya que una buena noticia. ¿Podría ese mega terremoto en Estados Unidos tener repercusiones en nuestro país? Además, estamos preocupados porque sigue temblando y siguen habiendo réplicas en la zona centro-norte de nuestro país. Haroldo Maciel desde Brasil. Haroldo, buen día, ¿cómo estás, amigo? Hola, buen día, un gusto hablar de nuevo. ¿Cómo está, maestro? Bueno, obviamente lo vamos a solicitar bastante respecto a todos los fenómenos telúricos que están ocurriendo en nuestro país y expectante respecto a lo que confiere tu hipótesis, tu teoría de la migración sísmica, de lo que tenemos que esperar un plazo aproximadamente un mes de lo que pueda suceder en Argentina y por lo tanto recibir un rebote importante de vuelta a la zona centro de nuestro país. Por lo mismo, a propósito de lo que acabamos de escuchar de este experto de la Universidad de Harvard de Norteamérica, ¿podría pronto haber un sismo de semejante magnitud de más de 9 en la escala Richter prontamente? ¿O estamos hablando, como tú lo ves, en un plazo también de años, 4 años más? Yo creo que te lo va a contestar la historia. Yo no he visto pasar un temblor 9 grados en la historia con un intervalo menor de que 7 años, vamos a hablar. Lo que creo es que esto, el ciclo se cierra ahí, cercano entre el fin de 2017 hacia 2019. Bueno, por mi hipótesis, no sería ahí para el norte de California, sí para cercanías de Baja California, México. Para mí sería ahí, sí, 9,5, 9,4. Wow, es bien grande. O sea, a ver, es lo que nos plantea más o menos que no hay sismos importantes, terremotos declarados de 8 hacia arriba, menores escalas de 7 años en términos de rango de tiempo. Sin embargo, lo que a él le toca ver, o su pronóstico, va que, sin embargo, siendo que el más grande que se espera al norte de California, como Oregon, como decía Teodoro, esto debería ser más bajo, como casi en la conjunción con México. Claro. Pero que debiera ser de lo que los científicos, digamos, apuntan, que es sobre 9, o sea, un súper terremoto con todas las de la ley. Haroldo, sí, ayer me quedó la duda de esto. Para 2017, le voy a preguntar ahora. Haroldo, si este mega terremoto que en Estados Unidos se están esperando todos los expertos, se gatillara y ocurriera, ¿eso tendría repercusión en nuestro país, según tu teoría? Este temblor sigue ahí yo creo que en 2025 ahí tendríamos noticias de él de nuevo. Ahí entre norte de Chile, Perú, Acre, quizás Brasil. Estamos hablando de posibilidad, probabilidad. Claro, pero mucho tiempo después. Claro. Y perdón, es que tiene que ver los 7 años, se lo calcula del 2018 hasta el 2025. Sí, claro. Necesita de esa magnitud. Esos 7 años para... Claro, o sea, solo para entenderlo, si es que hay un sismo de 7 grados y según esto se demora 2 meses en llegar a otro lado, si hay uno de 9 se demora 7 años. Claro. O sea, pero eso es algo que no tiene más claro. Si ese Big One, el grandote, generara un tsunami, ¿eso se sentiría en Chile? Por supuesto. ¿Tendríamos efectos
¿cierto, Teodoro? No es hacia el otro lado. De hecho, por ejemplo, en el terremoto de la semana pasada, hubieron mediciones de 70 centímetros en las costas de Estados Unidos. Mira. Y en Hawái, 1,2 más o menos. Y en Japón alrededor de 70 centímetros también. Por lo tanto, el tsunami que se genera en el norte de Estados Unidos también nos va a llegar. Y hay un evento... O sea, hay una lógica básica que usted como académico entiende de que... Exactamente. De hecho, en el año 1964, cuando fue el terremoto de Alaska, que es el 9.2, que es el segundo... Exacto. Estamos en el number 2. Ese pegó con olas de 6 metros en Talcahuano. Mira, mira, ¿ves? Sí. Pero lo mismo que en el 60, nosotros le mandamos y le exportamos las olas a Hawái y a Japón, también con 5 o 6 metros. Exacto. También podemos recibir de vuelta, por lo tanto no podemos mantenernos así tan impávidos a un evento importante. Qué interesante lo que usted menciona en términos de puntos de conexión, cuando hablamos que el norte está relacionado con partes centro y norte de Estados Unidos y que las partes más del medio tienen que ver con las partes de Japón. Un poco es lo que se ha establecido en esta red de contacto de cómo un lugar de la Tierra afecta a otro, en plazos, digamos, geológicos. Porque Valdivia el 60, luego vino Alaska 64, perdón, y Haroldo nos dice que si terremoteara fuertemente en Estados Unidos, en un periodo de una buena cantidad de años, podría llegar también... pero ahí es donde está el tema del reflejo, que es prácticamente esa época de grandes sismos termina el 64. Y después vuelve el 2004 para su patria. O sea, ocurre, más o menos pasan 50 años hasta que viene esta nueva... reacomodo. Digamos, este nuevo efecto reflejo. Una pregunta que la gran mayoría se hace, Haroldo, es que la gente en los directorios, digamos, de la academia, del área de sismología en Harvard, dicen que para ellos han determinado que luego de que 100 años aproximadamente han pasado desde el último gran terremoto en esta sección, amerita que ya tenga que suceder nuevamente. En el caso de Chile, estamos pasados los 100 años claramente. Entonces, puede ser que ese terremoto que en alguna medida nos afecta a nosotros, según tu hipótesis, pase no primero en California, sino primero en nuestro país y ahí nos vamos a tener mucho de dónde agarrarnos. Bueno, sí, puede ser que nos pase en 2018, pero por la distancia aún sería en la cercanía del año 2025, entre abril y junio de 2025. Por la distancia, estamos hablando de un flujo que sigue directo. Si usted mira Sumatra y Japón, ahí tenemos ahí una distancia y velocidad, o sea, la migración percorrió en cerca de 7 años la distancia. Esta distancia proyecta ahí cerca de 7 a 8 años más para que llegue ahí en Baja California y contrariando a Harvard, yo creo que sería entre finales de 2017 a 2019, el máximo, fecha máxima. Perfecto, vale decir, el escenario siempre en términos de porcentuales pareciera ser más que por los fenómenos que han acaecido en el mundo entero, incluido el último terremoto en nuestro país, los plazos a determinar apuntan siempre que entre a mediados del 2017, final del 2018, debiera esto migrar hacia Norteamérica y no hacia acá. Sin embargo, el mapeo de fenómenos telúricos hay que estarlo viendo constantemente para ver si esto tiene algún tipo de variación. Así es. Queremos saber cómo se vienen los próximos días para nuestro país, Haroldo, si van a continuar las réplicas, tal como lo anunciaste ayer, si va a barajar su intensidad. Y por supuesto quiero contarte que hoy día fuiste a la portada del diario Las Últimas Noticias, donde dice análisis a los posteos del opinólogo del sismo. Expertos desmenuzan la retórica de Haroldo Maciel, el brasileño que asegura predecir terremotos. Todo eso a la vuelta a esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Mañaneros 11:51. Al otro lado de la línea, desde Brasil, en directo, Haroldo Maciel, el hombre del momento, el hombre de las portadas de los diarios, el hombre que todo Chile quiere escuchar. Haroldo, mira, en los últimos días ha corrido por las redes sociales una versión de que un terremoto grado 9 va a llegar a nuestro país en los próximos 15 días, que el fin de semana, que la zona norte, que la zona centro. Y a nosotros nos han preguntado mucho, nosotros, según tus palabras, lo hemos descartado. ¿Tú podrías reafirmar el descarte de esa información hoy en día? Sí, perfectamente. Tranquilo. No hay probabilidad de menos de 18%. Estamos hablando de nada.
De nada. O sea, hay que estar tranquilo, eso no es una posibilidad ni este fin de semana ni dentro de los próximos días. Lo que Haroldo nos ha explicado en reiteradas oportunidades es que durante los próximos 19 días, porque ayer eran 20 días. 19, sí, es verdad. Mira, mira, se contar al revés. Impresionante. De que los próximos 19 días se van a seguir sintiendo las réplicas de este terremoto 8.4 en varias regiones, incluso de nuestro país. Habla de la región de Valparaíso, como fue ayer, y que fue en Casablanca, o también incluso en la región del Biobío. Y que el fin de semana podría llegar más bajito. Claro, exactamente hacia el Biobío. Pero también nos explicaste algo de que iban a existir una que otra réplica sobre 6, pero que iban a ir bajando. Y curiosamente, estoy revisando la página de sismología, hay muchas réplicas, pero la más alta es de 5. O sea, efectivamente, tal como tú lo anunciaste, han bajado en su magnitud. Un comportamiento esperable, claro. Amigo Rol. Sí, espero que siga bajando porque la gente ya no se aguanta asustada y con otros que el mucho que hablan de muchas cosas, y espero que mirando en la página de sismología de Chile, cualquier uno puede mirar que está bajando los intervalos y la magnitud. Eso es muy bueno. Perfecto, o sea, están bajando los intervalos de una réplica con otra y por supuesto las intensidades también a partir de ciertos grados excepcionales donde sí hay unos pequeños disparos nada más, pero la norma es que claramente esto va a ir en contrario al aumento. Claro que sí. Seguimos por supuesto revisando, veíamos la página de sismología, las magnitudes de las réplicas han ido bajando y ahí están por actualizar la información a las 11:47 fue la última réplica de 4.2 en la escala de Richter. Y el más fuerte fue a las 8:32 precisamente. 5.1 ¿no? 5.1, que lo veíamos ahí en la página, que fue 47 kilómetros al noreste de Los Vilos. Haroldo, ¿qué es lo que se ve para Chile en concreto? Tanto en la zona norte como en la zona centro y también para la zona sur de nuestro territorio. Ya, las réplicas, como ya les dijo antes, como había dicho, tiende a bajar mucho. O sea, yo creo que entre 18 días, 19 días, las réplicas sobre los 6 grados ya casi ya no van a tener. O sea, ya vuelve a normalidad. O sea, y si no pasa nada entre los 6, 8, 7 grados. Argentina, nosotros no olvidamos de que está siempre listo, pero ya vuelve a la vida normal. ¿Haroldo? Perdón, para entender bien lo que dijo Salva. Sencillamente lo que se ve es la expansión de las réplicas, digamos que abarcan hasta cierto punto nada más, porque obviamente la energía liberada, exactamente, van a ir disminuyendo, igual de constante, pero va a llegar un punto ya próximo que vamos a generar una semana de que van a ser prácticamente imperceptibles y hay que esperar un poco más respecto al comportamiento de qué sucede en Argentina. Acuérdense que hay dos instancias, una que puede haber un sobre 6 o sobre 7 en Argentina, que eso podría volver a generar una cierta vuelta de sismos de importancia, pero temblores nada más. Pero lo importante que ha dicho Haroldo en esta ocasión es que en un plazo de aproximadamente un mes hay que ver si es que hay una manifestación en calidad de terremoto a la profundidad X en nuestro país vecino y de ahí tendríamos que volver a hacer un cálculo en la posibilidad sobre un 80% de que esto regresara a la zona central de Chile. Eso es solo una posibilidad y sería en un mes más, o sea, en un mes más estamos hablando. Haroldo, que previo al terremoto del 16 de septiembre, yo recuerdo que tú lo dijiste, o sea que la zona sería, la zona perjudicada, el epicentro sería en Coquimbo, La Serena. Eventualmente, si ocurriera lo que acaba de decir Salfate, en Santiago del Estero, en Argentina. ¿Cuál sería, claro, que hubiera uno en Santiago del Estero, en Argentina? ¿Cuál sería la zona donde tendríamos que estar aquí alerta? Tú hablas de la zona centro-norte, pero específicamente ¿dónde? Lo más fiable sería que antes de pasarse en Santiago del Estero, por la profundidad tendríamos un sitio con más seguridad, pero vamos a hablar que estamos la costa central, vamos a hablar ahí de adelante, 400, 500 kilómetros allá de Valparaíso, o sea, en la costa. Yo creo que esperamos que pase algo en Argentina. La probabilidad sigue bajando. Perfecto, las probabilidades siguen bajando. Hay que esperar para hacer un cálculo concreto, real, como lo hace de alguna manera. Tiene que suceder ese fenómeno. Necesita saber más datos respecto a ese terremoto o sismo y de importancia que sería en Santiago Nuevo Estero en un mes más. Y ahí recién podría decir dónde podría estar alerta. Absolutamente. Y retomando con las personas que se suman a nuestra sintonía,
Hoy por hoy el tema de el megaterremoto, que los países, el mundo se pregunta cuál va a ser la nación, entre comillas, por supuesto, premiada. Por lo golpeada. Golpeada, mucho mejor, muchas gracias, amigo mío. Sí. Finalmente, cuando Harvard se manifiesta, cuando los expertos en sismología norteamericanos dicen que hay sumo cuidado respecto a este tema tan sensible para ellos, es que podría, según Haroldo, con mayor probabilidad pegar primero en Norteamérica que en nuestro país, y que sería en un plazo que, insiste él, tiene que ver con a mediados del 2017 y hasta fines del año 2018, o sea, queda un cierto plazo para aquello. Y solo 7 años después podríamos sufrir las consecuencias de ese terremoto. A ver, yo sé que tiene detractores Haroldo. ¿Por qué? Porque obviamente el academicismo siempre ha sido así. Fue para Einstein, fue para quien inventó, digamos, el efecto Doppler y todo lo demás. Eso va a ser siempre así, los echan y después les dan premio y todo lo demás. Da lo mismo. El caso es que voy a citar simplemente al director de, obviamente, el profesor David Schwartz, del área de sismología de la Universidad de Harvard, y él dice, amigos míos, digámoslo una vez por todas, preparemos a la gente porque el plazo se acabó. Son más de 100 años, estamos esperando un terremoto grande que puede ser tanto en el norte como en la Baja California, entonces de Estados Unidos, por lo tanto tenemos que estar preparados. ¿Eso nos va a afectar a nosotros? Por supuesto. Con la buena noticia que quizás podríamos saber estos plazos, porque serían años después de que eso sucediera en Estados Unidos, antes de que nos toque a nosotros. Y afortunadamente parece que va a ser primero ahí antes que el norte de nuestro país. Haroldo, ¿tuviste la posibilidad de chequear esta portada de las últimas noticias en Brasil? Es uno de los diarios con mayor tiraje aquí en Chile, que hace un análisis de los posteos del opinólogo del sismo. Dice, expertos desmenuzan la retórica de Haroldo Maciel, el brasileño que asegura predecir terremotos. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Sí, yo lo vi. Bueno, ante todo yo voy a dar gracias a la portada. Solo siento mucho que solo invitaron a comunicólogos, o sea, expertos en la imagen y comunicación. Claro. Yo esperaba que tuviese al menos un científico del área de la sismología para que pudiésemos hablar la misma lengua, pero yo le agradezco a Daniel, a Hans y a Eduard por ter criticado mi trabajo. Solo siento un poco que me hablaron malo de mi español. Yo estoy intentando, amigos. Muy difícil aprender un idioma de un país para hacer un trabajo. Sí, es verdad. De hecho, yo creo que usted fue bastante explícito en estos momentos y dejó bastante en claro que tratar de buscarle la quinta pata al gato por la forma del lenguaje y la sintaxis expresada, digamos, siendo que el castellano no es tu lengua materna, y finalmente los resultados están a la luz. Y hay que entender algo, y esto lo quiero dejar muy en claro. Encontrar a 50 personas que me digan que el café es malo, los encuentro. Y 50 personas que me digan que estuvieron en la misma academia, compañero de curso, que el café es excelente para la salud, también los encuentro. Simplemente decidir a dónde pongo el foco y a quién quiero contratar para que opine a favor o en contra, es re fácil llevar el remo donde uno quiere. Yo le reconozco a Haroldo ese constante ímpetu por aprender, él también, por querer enseñarnos y por tener, de alguna manera, gracias también a Mañaneros, un país más informado y gente también más empoderada y más preparada para enfrentar estas... Muy agradecido. Como siempre, muchísimas gracias por haber tenido contacto con nosotros y pronto nos veremos. Besos, que tengas buenas tardes. Amigo. Un abrazo, amigo mío. Muchas gracias. Muy bien. Agradecerle a Teodoro, que no se pierda. Explica cómo ven las conversaciones y nos quedan temas pendientes. Sobre todo el tema tsunami, porque la carretera en nuestro país pasa muchas veces cerca de la costa, en zona inundable. Nos quedó ese tema pendiente y lo vamos a invitar nuevamente. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos y por premiarnos con su compañía esta mañana. Nos reencontramos mañana a las 10 en punto con un nuevo Mañaneros y ahora siguen intrusos. Chao, chao. Gracias.